Mucho se ha escuchado sobre las heroicas hazañas de los caballeros medievales, valientes hombres cubiertos por voluminosas armaduras metálicas y armados hasta los dientes con el más distinguido equipamiento. Sin embargo, poco se conoce de la que sin duda alguna fue la pieza más importante de su arsenal, y de la que, además, proviene su bien conocido calificativo, el caballo, un componente que demostró ser mucho más que un animal de tiro, y que, en más de una ocasión, se convirtió en el elemento decisivo para asegurar la victoria en el frente de batalla. Hey, ¿qué tal, belicistas? ¡Qué gusto tenerlos aquí! El día de hoy hablaremos de un componente imprescindible para los nobles en la guerra, las justas y los torneos, pero que, por alguna razón, no recibe la suficiente atención en las representaciones actuales del periodo. Tomen en cuenta que nada de lo dicho en este video ensayo puede considerarse una verdad absoluta, principalmente porque ninguno de nosotros vivió durante la Edad Media, por lo que todo su contenido está sujeto a debate y abierto a una investigación más extensa. Yo soy Roderick, y ahora sí, comenzamos. El término caballero proviene del latín cavallarius, cuya traducción más cercana sería gentil, y cuyos componentes léxicos vendrían a ser cavallus, que hace referencia a la palabra corcel, en conjunto con el sufijo ero, que viene a significar pertenencia o profesión. Dado que en la antigüedad la persona que montaba a caballo pertenecía a una clase social específica, el vocablo fue adquiriendo diversos significados y connotaciones con el pasar de los años. La domesticación del caballo tuvo su origen 5500 años atrás en la cultura bozal, en las tierras del actual Kazajistán. Sin embargo, varios siglos fueron necesarios para que los rocines fueran finalmente empleados en la guerra. Según se cuenta, la primera participación de los caballos en un combate tuvo lugar en la ciudad de Salatiguara, en donde se ocuparon un promedio de 40 yuntas de corceles para trasladar el equipo de los soldados. Los registros históricos y los datos recabados en un estudio realizado por la Universidad de Exeter, encabezado por la investigadora y arqueóloga Helen Benker, parecen evidenciar que, en realidad, los corceles de la Edad Media apenas conseguían el 1,5 metros de alzada desde el piso hasta la cruz, que es una prominencia situada en la porción anterior al espinazo. La cría y el adiestramiento de los caballos de combate requerían de un gran desembolso económico, un gasto que solo podía permitirse una muy pequeña fracción de la población. Fue debido a esto que se optó por iniciar la instrucción de animales ligeramente más reducidos pero igualmente resistentes, y que, a su vez, precisaban de una menor cantidad de recursos para ser mantenidos. Dependiendo de su ocupación en el campo de batalla, el animal debía reunir ciertas características en específico. Era preciso que un caballo destinado a la exploración y reconocimiento consiguiera mantener un trote ligero y grácil, además de que forzosamente debía contar con una vitalidad abundante. En cambio, si su función era combatir en primera línea, se buscaban particularidades como la corpulencia y agresividad, dejando un poco de lado la resistencia y rapidez. Los caballos que tradicionalmente se emplearon para tirar de vagones y arados mantenían, en promedio, una alzada que rondaba en torno al 1,47 m y al 1,63 m desde el piso hasta la cruz, con un peso que podía llegar hasta los 750 kilogramos. Los corceles pertenecientes a la caballería ligera eran, en su mayoría, de baja talla, pues su altitud no solía ser superior al 1,50 m, con un peso de alrededor de 450 kilogramos. Las funciones que debían ejercer estos rocines solían ser la exploración del terreno y el hostigamiento a los grupos pequeños del ejército contrario. Finalmente, el peso de los caballos escogidos para formar parte del cuerpo de caballería pesada rondaba en torno a los 850 kilogramos de carga. Si bien la diferencia de alzada era casi imperceptible, su corpulencia y tosquedad les dotaba de aquel significativo incremento de peso. Al ser tan valioso en combate, los corceles de este tipo de unidades iban guarecidos por la llamada barda de guerra, una suerte de armadura que era conformada por una multitud de materiales, que iban desde elementos de cuero curtido, como la baqueta, hasta fracciones elaboradas en hierro forjado y cota de malla. Los griegos bautizaron a los integrantes de esta imponente fuerza de ataque como catafractos, cuya traducción más acertada sería blindado o protegido. Esta nueva forma de hacer la guerra fue posible gracias a la aparición de las monturas, también llamadas sillas de montar,
elementos que se utilizaron tanto para resguardar el lomo del animal como para proporcionarle una mayor comodidad al jinete. Además, la invención de los arneses y estribos facilitó enormemente la doma de todos los animales destinados a servir en el ejército. De entre todas las clases de rocines, había una que sobresalía en casi todos los rubros mencionados con anterioridad, y que, por ende, resultaba ser la indiscutible elección tanto para un noble que quisiera probarse en una justa o torneo, como para un caballero que quisiera mantener altas sus probabilidades de volver de la contienda. Este ejemplar resultó ser el renombrado caballo destrero, también conocido como destrier. El término destrier procede del latín vulgar dextrarius, vocablo que, a su vez, se desprende de la expresión dextra, cuya traducción más acertada sería diestro, y que hace referencia a la manera en que los escuderos conducían a estos animales, siempre con la mano derecha tirando de las riendas. Estos caballos eran seleccionados desde cachorros para ser entrenados en las artes del combate, por lo cual resultaban ser relativamente escasos y bastante apreciados por la nobleza medieval, de ahí que sus precios llegaran a ser exorbitantes, y que tan solo estuvieran al alcance de los más afortunados. Tal fue su valor monetario, que este tipo de corceles fueron conocidos como milsoudores, apelativo que hacía referencia a los miles de sueldos que eran necesarios para hacerse con un ejemplar de tan fina calidad. Los historiadores han deducido que, al menos desde un punto de vista objetivo, un buen destrier hubiera sido un caballo musculoso y con patas fuertes, principalmente los cuartos traseros, ágil, capaz de realizar rápidas embestidas hacia adelante y precisas rotaciones hacia los flancos, con una alzada de entre 1,40 m y 1,60 m, y que, además, debería pesar alrededor de 500 kilogramos. Vigorosos y temerarios, estos caballos fueron los leales compañeros de una multitud de guerreros que, generación tras generación, entregaron sus vidas por causas que ellos consideraban honorables, y cuya figura permanece en la modernidad como recordatorio de la fuerza y determinación de nuestros antepasados, para anteponerse a las dificultades de un mundo tan complicado. Y listo, belicistas, esto fue todo por esta ocasión. Déjenme en los comentarios su opinión con respecto al tema y al formato de este video. Espero lo hayan considerado interesante. Denle like y suscríbanse si les gusta este tipo de contenido. Aún quedan muchas tramas por descubrir. Gracias por llegar hasta este punto. Que tengan un excelente resto de día.